Por eso, Jesús es el único que puede cumplir la ley de Dios y nos puede ayudar a tener relaciones interpersonales redimidas e influenciadas por el Evangelio. Bien, entonces les doy la bienvenida a esta nueva sección del Sermón del Monte. ¿Ya? Curiosamente, le puse un título que se llama Evangelizando nuestras relaciones interpersonales. ¿Ya? Ese es como el nombre que puse para mí mismo, porque al leer el pasaje me preguntaba, ok, ¿cómo podemos meterle el Evangelio a nuestras vidas, ya a nuestra relación con quienes nos rodean? ¿Ya? Por eso se me ocurrió ese título para esta sección. Hace ya varios años, estaba cuando yo era joven, más joven que ahora, estaba con el grupo de jóvenes, siempre en la otra iglesia donde yo participaba, hacíamos obras de teatro y representación y era como, le poníamos color para las fechas importantes durante el año, ¿ya? Y, y resulta que coincidió una vez que teníamos que preparar una obra para Semana Santa y, y los líderes por algún motivo tenían que hacer otras cosas, entonces nos dejaron solo a los jóvenes a cargo de preparar y ensayar la obra de teatro. Ya, pues entonces sí, nosotros lo hacemos, qué sé yo, vamos a prepararnos bien para que salga bonita la obra de teatro, qué sé yo. Un día, un día duró el ensayo de la obra de Semana Santa, porque había, había una escena en que estábamos viendo entre eh, darle una cachetada, un personaje a otro, o no dársela, ¿ya? Hasta ahí llegó el ensayo. Una trifulca que se armó entre estos jóvenes que estaban a cargo de hacer la obra de teatro, por solamente una escena. Si unos decían que sí, había que hacerlo, y otros decían que no, porque eso iba a incentivar la violencia en los niños, en los jóvenes que fueran a ver la obra de teatro, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que teníamos planificado quedó ahí en stand-by, ¿ya? Lamentablemente yo era uno de los involucrados en que yo sí quería pegarle un charchazo al otro personaje para que se viera más real, para que fuera más llamativo, ¿ya? Por lo tanto, me puse a decir una sarta de cosas impresionantes y a discutir con el otro personaje que o sea, es mi mejor amigo, ya de joven. Por lo tanto, terminó todo mal. Terminó en una pelea, en discusiones, cosas, decir por aquí, decir por allá. Eh, y finalmente cada uno se terminó el ensayo, cada uno se fue para su casa, yo me fui para mi casa rabiando, defendiendo mi postura, porque lo que yo estaba diciendo estaba correcto. Ya hay que reclamar por lo que es justo, por lo tanto, eh, era fome la obra de teatro si no había golpes de por medio. Bueno, entonces, eh, así terminó la obra de teatro en que los líderes nos dejaron solos, ¿ya? Eh, como hemos visto en las secciones anteriores, ¿ya? Eh, el Sermón del Monte es algo así como una guía dirigida a los cristianos, ¿ya? Es una forma de poder distinguir cómo se vive religiosamente, ¿ya? Eh, y por otro lado, cómo se vive la verdadera vida cristiana, ¿ya? Y esto influenciado por el Evangelio. Entonces, si hacemos un poco de memoria, vimos cómo Jesús comenzó el Sermón del Monte definiendo los dichosos que pueden llegar a ser las personas que creen y aman a Dios. Luego Jesús sigue con una serie como de recomendaciones, de actitudes, de acciones
algunas como indicaciones que todos los cristianos deberían seguir, ¿ya? ¿Y cómo se vive esto? Transmitiendo el mensaje correcto del Evangelio, ¿ya? Y Jesús nos va a explicar esto a través de 3 puntos, ¿ya? El primer punto es que, ¿cómo se definen las relaciones interpersonales? El segundo punto es, ¿cómo se viven estas relaciones interpersonales en la iglesia? Y tercer punto, ¿cómo se viven estas relaciones interpersonales en la sociedad en general? Entonces, veamos el primer punto, ¿ya? No sé cómo aparece en tu Biblia, pero en las que uso yo, una Biblia titula esta sección como el homicidio, ¿ya? Y otra, el título que trae la sección, dice enseñanza de Jesús sobre el odio. Y Jesús comienza la sección precisamente con esto, ¿ya? Lo viste en el verso 21, que dice, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Cuando leí el primer título, fue como, rayos, y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo se explica esta sección al ver solamente el título? ¿Ya? Porque para todos nosotros la palabra homicidio tiene una connotación gravísima, ¿ya? Y es lo peor y lo más terrible que un ser humano puede hacerle a otro ser humano. Y es algo que Dios dejó claro, ¿ya? En el Antiguo Testamento. Si vemos en Éxodo capítulo 20, versículo 13, dice ahí precisamente, no matarás, ¿ya? Que es parte de lo que hemos estado viendo hasta ahora, ¿ya? Jesús haciendo referencias del Antiguo Testamento hacia la época de los oyentes del Sermón del Monte. Y si lo traemos a nuestro tiempo, ¿ya? A pesar de la connotación que tiene para todos nosotros, es cosa de sentarse a ver las noticias en la televisión o a ver en el celular, que es lo que más usamos, para darnos cuenta de la cantidad de homicidios, de asesinatos que suceden casi todos los días. Justamente el miércoles pasado estaba escuchando la radio y había una persona hablando acerca de, según las estadísticas, ya en Chile últimamente, en los últimos años, suceden 5 homicidios diarios, ya según las estadísticas que se han reunido. ¿Ya? Y bueno, y podemos ver también fuera de Chile todo lo que está pasando en otros países, en los conflictos, qué sé yo, que generan muertes. Entonces, vemos también acá en esto que Jesús no se enfoca solamente en este terrible acto, ¿ya? Que es el homicidio, sino que está a punto de dar a conocer un concepto de vida totalmente opuesto, ¿ya? A lo que uno podría pensar, a lo que uno se podría imaginar. ¿Lo viste en el versículo 22? Que dice, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Si discutir y decir alguna palabrilla a alguien no es gran cosa, ¿ya? No va más allá. Asesinar sí, ¿ya? Pero lo otro, decirle algo a alguien, como retarlo, insultarlo, no es tan terrible, ¿ya? Y eso es lo primero que podríamos pensar al vernos enfrentados a una situación así. Entonces, se fijan cómo Jesús está estableciendo un nuevo estándar de vida, ¿ya? Algo que los primeros oyentes no estaban acostumbrados, las personas que estaban ahí en el monte, ¿ya? Y que aún hoy, a nuestro tiempo, también lo desconocemos, ¿ya? Tenemos que recordar que para los oyentes de este Sermón del Monte, eh, podría haber sido algo complejo, porque estaban bajo el dominio de Roma, ¿ya? Por lo tanto, matar a alguien eh, todos los días o a cualquier hora no era problema para los romanos. Por lo tanto, dentro de su contexto, el homicidio en verdad no era como muy juzgado, porque
podía venir por cualquier motivo un romano y matar a alguien del pueblo sin ningún problema y sin tener que darle explicaciones a nadie. Entonces, una vez que Jesús hace esto, ya, luego que entrega como esta definición de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, Jesús nos entrega también el detalle de cómo se debe vivir en la vida diaria, ¿ya? Y es por eso que en el pasaje nos lleva al segundo punto, ¿ya? Una vez que Jesús explica esta como nueva forma de vivir, nos lleva al segundo punto de cómo vivir las relaciones interpersonales en la iglesia. Entonces, por lo que se puede ver en los versos 23 y 24, ¿ya? Jesús se está refiriendo a nuestras relaciones personales en la iglesia y cómo éstas afectan la relación con Dios, ¿ya? Lo viste ahí en el versículo 23 y 24, mira, dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Una de las cosas que debemos considerar es que el llamado de Jesús en estos versos es un llamado a ser activo, ¿ya? Y ser intencional en mantener la buena relación. Así como parafraseando, es como, si te acuerdas de esto, ve y arréglalo. No te quedes esperando a que los demás vengan a arreglar las cosas contigo cuando has tenido alguna diferencia. Porque por lo que la mayoría de nosotros entendemos, la iglesia es un lugar de paz, de confianza, de alegría, etcétera. Cosas muy buenas, así como iglesia buena, ¿ya? Es un lugar de felicidad plena. El asunto es que a veces, o generalmente, producto de nuestro propio pecado y nuestro propio orgullo, se generan divisiones igual, ¿ya? Por ejemplo, si alguien se siente identificado y solamente coincidencia, eh, cuando no estamos de acuerdo en cómo nos debemos vestir, ya dentro de la iglesia, qué debemos ponernos y qué no debemos ponernos, ya, cuando discutimos por cómo debe funcionar un culto, cómo debe funcionar una reunión, cómo se debe preparar un encuentro, eh, cómo debe ser una obra de teatro. Eh, Cuando hay discusiones sobre quién está capacitado para alguna cosa o para otra, y lo más común, por lo menos desde mi experiencia, lo que yo he podido ver, es qué es lo que dice realmente un versículo de la Biblia. No, si este versículo dice esto, no, si este versículo dice lo otro. Y con estos casos que te menciono, eh, no se llegará seguramente a ninguna pelea, ¿ya? Y menos un homicidio, ¿ya? Pero, ¿qué pasa en la mente de cada uno de nosotros? ¿Ya? Pero sí, eso yo lo haría mucho mejor, ¿ya? O yo debería estar ahí, yo debería estar haciendo eso, ¿ya? O cuando pensamos, oye, el hermano ya la está peinando, ya está, ya se fue para otro lado, ¿ya? Tal vez no pelea, tal vez no discute, no golpea a nadie, pero en la mente la ardilla está ahí corriendo y pensando todo ese tipo de cosas, ¿ya? Me acuerdo cuando había un pastor que hablaba acerca de los músicos, qué sé yo, haciendo referencia a esto mismo, decía, qué feo toca, ¿eh? Ese hermanito, ¿ya? Si yo estuviera ahí, otra cosa sería. Esa era como, no lo voy a cantar porque por, eh, por el bien de ustedes, pero era más o menos lo que decía, ¿ya? Entonces, dentro de esto no podemos olvidar que Jesús nos está presentando un estilo de vida totalmente opuesto, ¿ya? Totalmente opuesto hasta lo que estaban viviendo hasta ese minuto los oyentes, donde el insulto más mínimo no puede ser parte de la vida de un cristiano, ya que, por lo que dicen los versículos anteriores,
hasta las ofrendas y oraciones se van a ver afectadas, ¿ya? Y ese extremo a ese extremo nos está llevando Jesús a pensar y a considerar. ¿Bien? Entonces, y si Jesús nos enseña cómo se debe vivir en la vida en la iglesia, cómo se viven las relaciones, también nos indica cómo se debe vivir en la sociedad, ¿ya? Que ese es como el tercer punto, ¿ya? Y así como vimos en los versículos anteriores de cómo se viven las relaciones interpersonales en la iglesia, aparentemente los que estudian la Biblia indican es que en estos versos siguientes Jesús está mostrando cómo debemos vivir en la sociedad, ¿ya? En donde nos encontramos, cómo debemos vivir en nuestro contexto, ¿ya? En el versículo, si ustedes se fijan en el versículo 25 y 26 dice, si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez al guardia, y te echen en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Entonces se dan cuenta como lo dijimos anteriormente, es un llamado activo, es como, si te acuerdas de algo, ve y arregla, ¿ya? Acá es lo mismo, si tu adversario te va a denunciar, anda tú y ponte de acuerdo con él, llega a un acuerdo antes de que esto pase a mayores. Si alguno de ustedes ha tenido que vivir la compleja situación de alguna vez chocar el auto, sabrán lo difícil que es una situación como esta. A la tensión que se produce por el hecho mismo de chocar, se suma todo el enredo legal que uno ya empieza a pensar rápidamente en todo lo que eso significa, ¿ya? Y obviamente todo eso va a estar definido por la gravedad del choque. Y sumado a eso, ¿ya? La cantidad como le dije anteriormente, la cantidad de palabrillas que pueden salir de nuestras bocas, ¿ya? La cantidad de cosas que nosotros podríamos decir ante una situación como esa, eh, pueden muchas veces agrandar más el problema, ¿ya? Pueden hacerlo más grave lo que sucedió. Me acuerdo que una vez íbamos con la Elba y la Marti, íbamos eh, por una calle allá, no me acuerdo, en Lonquén, íbamos por Lonquén, eh, y de repente se frenó en seco un autito adelante, un Suzuki Alto. Ustedes lo saben, no sé si los conocen, unos chiquititos. Frenó en seco, así que yo le di así, pero no alcancé ni a pestañear, nada. Entonces me acuerdo esa vez que, súper eh, asustado, qué sé yo, me bajé rápidamente a ver, o sea, primero ver que las chiquillas estuvieran bien, y después fui al auto de adelante a ver al chofer, a preguntarle cómo estaba, si le había pasado algo a él, ¿ya? Bueno, la cosa es que finalmente fue un topón el que le afectó la maleta al auto nomás, así que inmediatamente nos pusimos en contacto, nos dimos los datos, qué sé yo, y asumí los costos de la reparación de su auto con el seguro y todo lo que eso significa, porque eh, era lo que correspondía hacer, ¿ya? Para todos los efectos, independiente de que él haya frenado en seco delante mío, para la ley siempre el que choca por atrás es el que tiene la culpa, ¿ya? O eh, va a salir perjudicado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que traté de hacer ahí? Es como preocuparme primero por la persona afectada, ¿ya? Y también hacerme cargo de los gastos, ¿ya? Y lo otro, respirar hondo y no decir nada inapropiado, ¿ya? Porque eso es lo que se debiera hacer, creo yo. No soy el ejemplo de ciudadano excelente, eso se lo aseguro, pero lo que les cuento es solo una de las situaciones en las que podemos actuar como dicen estos versos, ¿ya? Eh, es solo una, ¿ya? Porque, no sé, podrían ser mi relación con los vecinos, ¿ya? Eh, o cuando alguien se te cruza en la calle, se te cruza en la calle, o viene otra persona en otro auto y te gana tu lugar en la fila, en el taco, cuando te aprietan en la micro, cuando te pisan en el metro, cuando te botan las cosas. Pueden ser un montón de situaciones en las que nos vamos a ver enfrentados, o el cristiano se puede ver enfrentados a cómo me relaciono con los demás.
Profundizando un poco más en las palabras de esta sección, podemos ver a un Dios que se interesa por algo más profundo que el acto mismo de matar, ¿ya? Sino que se enfoca más en el corazón, se enfoca en la persona interior, ¿ya? Aquellos que, aquello que somos en el fondo, ¿ya? En el fondo de este cuerpo físico que todos nos podemos ver, lo que está dentro, ¿ya? Ahí es donde, a donde está apuntando este Dios maravilloso, ¿ya? Por algo dice, no solamente el que mate, ¿ya? Sino todo el que insulte, ¿ya? O que en algunas versiones dice el que le diga raca a su hermano, que es como una palabra bastante ofensiva en hebreo, ¿ya? Eh, Tal vez ninguno de nosotros ha matado a alguien, ¿ya? Y espero en Dios que ninguno de nosotros lo haga en el futuro. Pero, ¿cuántas veces en nuestras vidas, si nos ponemos a pensar, como la pregunta del principio, cuántas veces hemos tratado mal a quienes nos rodean? ¿Cuántas veces hemos discutido o pensado muchas cosas en contra de nuestros hermanos, ¿ya? De quienes, con quienes compartimos el Evangelio? ¿Ya? ¿Cuántas veces hemos tratado mal o hemos ofendido a nuestra familia? ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos más a la mano? ¿A quién puedo yo hacer daño más rápidamente? ¿A quién puedo insultar más rápidamente? ¿A quién puedo castigar más rápidamente? A mi familia, a quién tengo a la mano, ¿ya? ¿Cuántos amigos hemos perdido en la vida por estas, por discusiones? A nuestros vecinos, ¿ya? En el grupo en la sala pequeña donde me tocó estar, se nos dio algo muy bueno en el sentido de que los vecinos como que juegan un rol importante en nuestras vidas también y en lo que nos podrían provocar, ¿ya? ¿Cuánto daño hacemos a las personas que se nos cruzan en la calle cuando estamos detrás de un volante? ¿Ya? Cuando eh, todos los que están adelante de mi auto y los que están detrás de mi auto y los que están al lado de mi auto, ¿ya? Se merecen un rayo del cielo, ¿ya? Eso es lo que se merece, pero no lo decimos, pero lo pensamos, ¿ya? Hace algunos domingos, el pastor nos enseñó cómo Jesús había explicado en el Sermón del Monte acerca de ser la sal y ser la luz en este mundo, ¿ya? Como ustedes deben hacer esto, deben ser así. Por lo tanto, podríamos pensar o imaginarnos que esta sección que estamos viendo hoy es como la parte práctica de esa explicación, ¿ya? Porque es como la primera parte donde Jesús, además de decirte como el instructivo, así se debe vivir, te da la práctica, así como, esto es lo que debes hacer. Haz esto cuando te acuerdes de que has discutido con tu hermano. Haz esto cuando tengas que, o cuando te acuerdes que tienes un problema con alguien de tu vecindario, alguien de quienes te rodean, ¿ya? O tienes algún problema, eh, algún problema legal, ¿ya? Con esto también me acordaba mucho el caso de que cuando a alguien lo despiden y va y demanda a la empresa por despido injustificado, generalmente la empresa con la persona afectada llegan a un acuerdo. Ok, vamos a hacer esto antes de llegar al tribunal. Entonces yo leí el pasaje y leí esas palabras de Jesús y decía, esto es la parte práctica, es como, ok, ¿cómo logramos bajar esto? Eso es un ejemplo claro, ¿ya? Que muchas veces para no llegar al juicio del tribunal hay un acuerdo anterior y Jesús lo está diciendo, ¿ya? Ponte de acuerdo con tu adversario antes de que él te denuncie, antes de que puedas terminar en la cárcel. Si ahora te estás preguntando, bien, ¿cómo hago para vivir de la forma en la que esta sección está enseñando? Lo que Jesús está enseñando. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, déjame decirte que no puedes. No puedes hacerlo, ¿ya?
ninguno de nosotros puede vivir de esa forma tan opuesta. ¿Ya? Y Dios sabe que no hemos podido hacerlo en el pasado, ¿ya? No lo podemos hacer ahora en el presente, y no lo podremos hacer en el futuro. ¿Bien? Así como la historia que les conté al principio, ¿se acuerdan? La obra de teatro. Para empezar, yo no hice nada de esto, ¿ya? Solo me dediqué a, primero, defender lo que yo creía que era lo correcto, y me dediqué a denigrar y a ofender a la otra persona, que era mi mejor amigo. ¿Bien? Y cuando alguien no estaba de acuerdo conmigo, se merecía eso, se merecía ser insultado, se merecía ser denigrado, por no estar de acuerdo con lo que yo digo. ¿Bien? ¿Recuerdan lo que nos compartió Nico ahora al principio? De cómo el hombre sabio y el que no es tan sabio, cómo actúa, cómo se ve la diferencia. Eh, Así es como generalmente a eso nos vemos enfrentados. ¿Cómo actúo frente a una situación? ¿Voy a ser sabio o voy a ser necio? Entonces, pensando en todo esto, tengo muy buenas noticias para todos nosotros. Déjenme leerle lo que dice Isaías 53, capítulo 53, versículo 7. Dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Por eso Jesús vino a vivir y a morir entre los seres humanos. Él es nuestro sumo sacerdote, nuestro abogado ante el Padre, porque Él sí pudo tener relaciones interpersonales cargadas de amor y misericordia. Él sí supo amar a sus discípulos, supo amar a los que no querían creer, y supo amar a quienes lo condenaron a muerte. Él mantuvo su boca cerrada para poder justificar y perdonar todas las veces en que nosotros no cerramos la nuestra y lanzamos toda clase de palabrotas, frases hirientes e insultos, todo lo que solamente tú sabes, ¿ya? Lo que no se puede contar abiertamente porque nos da mucha vergüenza. Por eso, Jesús es el único que puede cumplir la ley de Dios y nos puede ayudar a tener relaciones interpersonales redimidas e influenciadas por el Evangelio. Si nosotros fuéramos capaces de hacerlo, no hubiera sido necesario que Jesús viniera. Pero como no es así, Él en su misericordia y su eterno amor vino a mostrarnos cómo se vive en la gracia que Dios ha regalado para todos nosotros. Así que el Señor nos ayude a tener relaciones interpersonales cargadas del Evangelio, influenciadas por el Evangelio. Que su misericordia nos acompañe cada día a vivir en paz con todos, ¿ya? Como dice su palabra. Así que, hermanos, eh, espero que estas palabras, que estos pensamientos puedan ayudarnos a reflejar cada día eh, el Evangelio, ¿ya? A hacer famoso a Dios, al Señor, con nuestras vidas, ¿ya? Y que Él nos ayude. Él está dispuesto para sostener nuestras vidas y ayudarnos a tener relaciones interpersonales sanas, profundas y llenas de gracia. Así que lo invito a orar. Eh, Señor, te damos muchas gracias por este día en que nos permites poder eh, escuchar tu palabra, poder hablar de ella, poder compartirla, Señor, el poder compartir nuestras experiencias en las salas pequeñas, Señor, y, y ser desafiados, Señor, ser desafiados a vivir de forma contracultural, a vivir de forma en que es raro, es distinto, no es aceptado, Señor.
Ayúdanos a tener relaciones interpersonales, Señor, cargadas de amor, cargadas de misericordia. Que esa misma gracia que nosotros hemos recibido de ti, la podamos nosotros también extender a quienes nos rodean, a quienes están constantemente a nuestro alrededor, nuestras familias. Te pedimos por nuestras familias, por nuestros vecinos, por nuestros amigos, Señor, por nuestra vida en comunidad, en la Iglesia Puente. Señor, ayúdanos a tener relaciones interpersonales redimidas por el Evangelio, Señor, que podamos ser guiados por tu palabra, Señor, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, Señor. Ayúdanos a ser sabios, Señor, en nuestra manera de comportarnos y de relacionarnos con los demás. Pedimos que tu gracia y tu misericordia nos acompañe cada día. En el nombre de Jesús. Amén.